El mensaje de Alfonso me llegó de repente y decía algo así: acá, en Chiapas, te estamos esperando para empezar con la película. Conseguí un vuelo para el 26 de junio, Buenos Aires, Ciudad de México directo. Esa noche me despedí de mis amigas prometiendo volver en 2 o 3 meses máximo. Llegué a la Ciudad de México el 27 de junio a las 6 de la mañana. Me fui directo a la estación de camiones para llegar a San Cristóbal de las Casas lo antes posible. En una casita de la calle Real de Guadalupe vivimos Alfonso, Alan y yo durante 2 meses en el que filmamos un documental. Cuando terminamos me fui a Puerto Escondido. Llegué a una casa donde me recibieron Selene y Alejandra. Casi sin darme cuenta pasaron 3 meses. Antes de irme del mar organizamos un viaje entre las 3. Recorrimos algunos lugares de Oaxaca y en Puebla nos separamos. Me despedí de ellas como si fuese la última vez que las iba a ver. Todo indicaba que mi viaje estaba finalizando. Volví a la ciudad más grande que vi en mi vida, con más gente, con más autos, para recorrerla antes de regresar a mi país. Llegué a un departamento en Coyoacán. Allí vivían Julia y su hija Uma. En algún momento, en una fiesta, conocí a M. Nos miramos y nos besamos sin decirnos nada. Pasamos el fin de semana juntos en su casa, un departamento que compartía con alguien en La Condesa. Yo tenía programado mi vuelo a Argentina para ese mismo martes, pero el lunes decidí postergar mi viaje un tiempo más. Con M nos reencontramos una semana después. Paseamos, decidimos vivir juntos y esa noche me mudé con él. Los días que pasé ahí casi oculta, me obsesioné con un edificio que había frente a la única ventana de la habitación. Todos los días los obreros lo iban destruyendo poco a poco, tumbando pared por pared. Miraba esa escena por horas. No me daba cuenta que en ese gesto yo también me estaba deshaciendo. De repente, México, tan enorme y vasto, se había transformado en una habitación. Cumplí años. Enseguida nos mudamos a otro lugar, un piso 7. Teníamos muchos roomies y un balcón desde donde se podía ver, si el smog lo permitía, un volcán. No pasó mucho tiempo para que nos moviéramos, esta vez a un departamento para nosotros, la casa propia. Intentamos armar un hogar y llenamos todos los rincones de plantas. Empezó una pandemia, todo se volvió raro, el encierro, la migración, la pareja. Una sensación de extrañamiento se apoderó completamente de mí. Me volví un fantasma, mi reflejo dejó de existir. No sé bien cuándo fue el momento exacto en que nos dimos cuenta que éramos 2 desconocidos, pero fue de golpe. Decidí irme. Las fotos que nos sacamos juntos las fui borrando poco a poco, como queriendo dejar un hueco vacío en ese momento de mi historia. Pero recuerdo cada rincón de los lugares que compartimos. Son imágenes, metros cuadrados, el color blanco de cada pared. Su cara, en cambio, se desdibuja cada día. Me alojaron Palo y Seba en su habitación de huéspedes. Un mes después estaba viviendo en el centro, muy cerca del Zócalo. Cumplí años otra vez. Encontré un cuarto de azotea y lo renté. Me emocionaba la idea de poder ver la luna desde mi ventana. Construí un hogar propio por primera vez y me abracé fuerte a la soledad y sobre todo al paso del tiempo. Y el tiempo pasó. Dibujo una línea desde Rosario a México. Cuento los lugares en los que viví en esta ciudad. 7 cuartos blancos, 7 puertas de edificios. Anoto las direcciones. Pongo un corazón en cada uno de esos lugares en el mapa. Escribo nombres. Y pienso, ¿cuál será el motor de todos estos movimientos? De alguna extraña manera creo que es el amor. Trato de repasar los planos de todos los lugares a los que llamé casa. No quiero que se me olvide nada. Siento que es vital recordarlos en detalle. Me pregunto si de alguna manera esos espacios físicos configuraron las fronteras de este mapa que es el presente que hoy habito. Curiosamente, las fronteras que voy trazando tienen forma circular. ¿Cómo empezar a trazar un mapa? ¿Cuáles son las fronteras que tengo que delimitar? Pregunta mi hermana en uno de sus poemas que hoy me resuena más que nunca. Todavía no lo sé, pero me estoy ocupando, entendiendo que las fronteras no son rígidas y que a veces hay que romperse un poco la piel, sangrar un rato, para poder mirarse al espejo otra vez.